de la oración, ¿no? Y aquí había destacado Mila el verbo ponen, está aquí conjugado en la tercera persona del plural. Y al final en la discusión no sé si llegasteis a una conclusión de cuál sería el sujeto de este verbo. Rui dijo, parece es los nuevos referentes, pero yo estoy dudando entre nuevos referentes o los modos de realización. Tiene sentido porque los dos están concordando, ¿no? Los dos corresponden, los dos los podríamos colocar con el ponen, ¿ah? Pero es interesante. Aquí muchas veces, más que ver la forma, que nos ayuda, obviamente, porque nos hace limitar y ya vemos que en realidad durante toda la oración lo que tiene sentido es eso, ¿no? O la presencia de nuevos referentes, que es concretamente los nuevos referentes, aquí sería una posibilidad, o los modos de realización, son ambas posibles. Ahora, para mí lo que acaba definiendo muchas veces es más el sentido de lo que viene a continuación, ¿no? Entonces, este es a veces un problema de la comprensión en español, que repito, es un problema que es para los nativos también, muchos problemas de comprensión de textos para gente joven y para gente adulta también, ¿no? Entonces, para mí la cuestión aquí, la clave es lo que viene después, a continuación, que además es una expresión muy buena, que es la de tela de juicio, ¿no? Poner en tela de juicio, en realidad es la idea, ¿no? Aquí entonces nos están trayendo un elemento que es el que incorpora, digamos, el problema o una polémica o algo que está haciendo que nos cuestionemos esta realidad, ¿no? Preestablecida. Entonces, para mí, yo estaría de acuerdo con Roy y yo lo veo también como los nuevos referentes socioeducativos, ¿no? Porque justamente siendo nuevos y apareciendo en un nuevo escenario, ¿no? Es lo que nos hacen poner en tela de juicio, que en el fondo aquí tenemos el verbo poner, pero que no está funcionando solo, funciona como expresión, poner en tela de juicio, y está significando cuestionar, ¿no? Cuestionar y volver a analizar algo que estamos empezando a entender de manera diferente. Y entonces son los nuevos referentes los que nos hacen cuestionar todo lo que ya sabíamos, ¿no? O lo que creíamos saber sobre educación, ¿no? Pero está todo muy conectado. Cuando decimos la presencia de nuevos referentes socioeducativos vinculados a los modos de realización de la cultura ponen en tela de juicio el discurso educativo, ¿no? Están muy unidos, pero es esa aparición, ¿no? Esos nuevos referentes, lo que cambia, ¿vale? Entonces, esto es muy interesante. A veces cuando hay dudas, por ejemplo, Mila, en tu caso, estabas dudando entre nuevos referentes y modos de realización. Y esta es la parte positiva de no tener que analizar en los exámenes, o que en los exámenes no nos estén pidiendo solo cuestiones gramaticales. Esto es lo bueno que cambió con los exámenes, ¿no? Que nos están pidiendo la comprensión del texto y en el fondo aquí tu duda, Mila, no afecta tanto a la comprensión del texto. O sea, estamos viendo la misma idea que está en conjunto, ¿no? Esos nuevos referentes implican un nuevo modo de realización y todo junto podemos pensarlo también, que es lo que pone en tela de juicio, ¿no? Entonces, a veces no podemos tener una respuesta tan obvia o podemos tener dudas todavía. Si estuvieses sola haciendo el examen, pues tendrías esa duda, ¿no? Terminarías con ella, pero no estarías mal encaminada, ¿no? No estarías lejos de lo que está proponiendo la oración o cuál es el sentido, ¿no? Entonces, a veces hay que aceptar también el caos un poco del español en este sentido, ¿no? Que va uniendo y concatenando muchas ideas, ¿vale? Esto es algo interesante y que para nada, esto es interesante también, no es necesario reproducirlo, no es necesario imitar esta forma de escribir, porque sí que es verdad que es una tendencia que nosotros tenemos, ¿no? Tampoco podemos hacer la tendencia contraria, que es una tendencia más del inglés, por ejemplo, es una lengua más que prioriza más los puntos y las ideas separadas. El español no funciona exactamente de esa manera, entonces no vamos a ver
frases muy cortas, punto, otra frase corta, no es nuestro estilo, ¿no? Pero sí que es verdad que no hace falta, no es necesario obsesionarse con crear estas adjetivas, oraciones adjetivas, detrás de oraciones adjetivas, no es necesario, ¿no? Aquí podríamos perfectamente transformar y dividirlo en dos ideas y poner un punto en este pequeño parrafito y hacer un punto entre medios. Y es como también organizamos mejor las ideas. ¿Eh? De hecho, mucha gente, muchos académicos están intentando cambiar un poco esa forma de escribir del español, ¿no? Porque afecta a la práctica, ¿no? A la practicidad, en realidad. ¿No? Entonces, y, en fin, solo destacar que me gustan este tipo de preguntas y cualquier duda, como Mila, cuando estéis leyendo el texto, compartir preguntas, cuestiones que pueden ser llamativas o que generan cualquier tipo de duda. Es muy bueno compartir todo esto. Y una pregunta, Sara. Tenemos que analizar el título para la primera redacción. normalmente el título, la primera redacción dices la que resume el texto. Sí, sí, sí. Normalmente cuando hacemos un resumen no es necesariamente obligatorio hacer un título, porque podemos partir directamente del título que ya nos da el texto original. Entonces puedes utilizar el mismo título o puedes reformularlo un poco con tus palabras o no poner el título porque no, es común que un resumen no tenga título. No es necesario. Ok, entendido. ¿Vale? Muy bien. ¿Alguna preguntita más sobre esto o algo parecido o incluso de este texto? Bien. Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar comentando aquella noticia sobre las superislas, ¿no? O un nuevo modelo de circulación que están proponiendo en Barcelona. Vamos a hacer la exposición. Si pudisteis hacerlo por parejas, pues podéis hablar juntos, ¿no? No sé si todo el mundo lo tiene preparado, si no lo tiene todo el mundo, no pasa nada. Quien lo tenga preparado habla y después podemos comentar a partir de lo que los compañeros compartan. Pero entonces es eso, es un comentario bastante libre, así que quien quiera comenzar, pues puede ir hablando un poquito sobre su opinión, ¿no? Y algunos puntos interesantes que quizás hayan destacado de las superislas. ¿Quién quiere comenzar? Yo sé que Mila y Aitana, vosotros trabajáis juntas, ¿verdad? Con Alicia, mira, con Pues Mila y... vale, Mila y Alicia, perdón. Yo es que, Mila y Alicia, la clase anterior comentasteis que lo mirasteis un poquito, estuvisteis leyendo las noticias, ¿no? Y de hecho comentasteis algunas dudas. No sé si queréis comenzar vosotras y dar una pequeña opinión de lo que leísteis. Ok. Bueno, después de leer el primer texto, más estoy de acuerdo porque entendí más de eso. Se trata de un tema de como superíes de Barcelona, ¿no? Y de su función de humanizar las ciudades y reducir las emisiones. Y entre, un momentito. Y lo que según el autor, su motivo de generar este proyecto
es alejar, como para poder alejar los coches y volver las ciudades a a los humanos, ¿no? También para ser amigable con el medio ambiente y mejorar nuestra vida. Y según lo he leído, eh, en primer lugar nos enseñó, como, nos enseñó en la parte como en la calle estaba diseñando para la gente, no para la gente, pero como los carros están llenos, por esta razón quieren como cambiar la situación, por eso proyectó este proclama. Y en segundo lugar, se trata de también cómo funciona este programa. Es como cada moneda tiene dos caras y su función es su función. La idea de su programa es para tener más tranquilidad de la comunidad y la gente puede aprovechar, pero su función también es algo muy caro, ¿no? Y es muy difícil implementarlo. Eh, para, para, para finalizar, su función también está como generando en otros países como en Quito o Habana, países, sí. Y han sido un pequeño éxito, ¿no? Según su proyecto, según el artículo. Y sus datos de cantidades de tráfico también ha reducido. mm, Eso es para finalizar, como en conclusión de decir, su función ha sido un pequeño éxito. Gracias. Es interesante aquí que estamos hablando de algunos puntos que, por ejemplo, las calles, ¿no? A los humanos, a las personas, a la gente, ¿no? Podemos decir. Y esa es mi función, definitivamente, pero después cuidado, porque estabas hablando de otros puntos que podrían ser negativos, como por ejemplo los costos, ¿no? Que puede ser tanto. Y aquí sería importante cambiar la palabra función. Entonces, en lugar de volver a decir una función, ¿no? Podríamos decir algo como una consecuencia, ¿no? O una desventaja, o un punto que se discute, ¿no? Podríamos traer otra idea. Y entonces sería importante en ese resumen separar las funciones como propósitos, objetivos que tienen, que destaca el artículo o el texto, y después ya ese otro punto que son las posibles desventajas o críticas también que reciben, ¿no? Podríamos decir una crítica es el costo, ¿no? de estas superislas, ¿vale? Ese punto es interesante y bien, esa es exactamente la idea, ¿no? Entonces, el primer artículo, de hecho, expone mucho más claramente los puntos de los que, en fin, los puntos que tuvieron éxito de las superislas. Y una vez hecho el resumen, Mila, tú personalmente leyéndolo, ¿a ti te convenció? ¿Te pareció algo que puede ser interesante o viste más problemas que ventajas? ¿Qué te pareció? El primer artículo, pero Sí, con el artículo como la idea en general, viendo sobre todo el primero y después un poquito el segundo, ¿no? Que el segundo ya vimos que habla menos de las superislas, sí. pero la parte en la que habla, en general, sumando los dos, ¿tú crees que es una buena iniciativa o no? Sí, me parece sí una buena iniciativa. Solo algunas partes hay que como
vigilar un poco y mejorar un poco sí, como si realmente está funcionando. Si es más iniciativa, tiene más ventaja. Sí. Vale, vale, perfecto. Muy bien. Alicia, ¿tú también lo ves como Mila? ¿Ves más ventajas que desventajas? Exacto, para mí yo tengo la misma idea, porque esa es una idea muy interesante sobre este super río o super manzana y que da a la gente más, de la gente de la comunidad tiene más áreas libres para caminar y para tener, y puede caminar, porque ese centro de ese super manzana no tiene circulación de vehículos, ¿no? Entonces se puede caminar libremente, sin preocupaciones, y toda la calle es su lugar para jugar, especialmente para los niños, y además se puede aplicar sobre este que tema interesante es huerta de la ciudad, y puede tener aire verde de las personas del local, y también eso es beneficio, lo veo, pero también si tiene desventajas, por ejemplo, que dice aumento de precios de la vivienda, pero en otra parte, pero se puede ver el contrario, es decir, que la vivienda de Supermanzana creo que tiene mejor condición, es por, es por la gente se puede, tiene aire libre, o tiene lugar libres para caminar. Entonces, por esta razón que aumenta el precio de la vivienda. Y para mí es decir que la vivienda de esta zona es mejor que lo demás. Por eso tiene un precio un poquito alto. Y sobre esa parte de inseguridad, eso yo lo veo porque especialmente esa inseguridad es para las mujeres o las chicas que no se puede estacionar cerca de su casa. Tiene que estacionar afuera en este supermanzana, pero también yo pienso eso tiene una solución, es que puede mandar, como bien dije, más gente a hacer la vigilancia, se puede, como acá en Perú, porque Latinoamérica es siempre para lo demás, la gente de otro país está un poco peligroso. Entonces siempre viene una gente a montar bicicleta a una vuelta en esta zona para asegurar para asegurar todos está bien en esta zona. Yo también pienso sí se puede aplicar eso, y para esta zona, y también a crear unos puestos de trabajo. Eso es mi idea. Para mí está beneficioso porque es un modelo nuevo y parece muy interesante. Perfecto, perfecto. Hay puntos ahí muy buenos, realmente. E incluso se puede ver lo que es un problema, se puede ver como una pequeña ventaja, ¿no? Que decía Alicia. Entonces puede ser peligroso, pero bueno, eso puede también pensarnos en a lo mejor generar puestos de trabajo, ¿no? Más por la línea de la vigilancia, ¿no? Y la seguridad. Puede ser interesante. Me ha gustado, me ha gustado. Entonces, Mila y Alicia, ¿no? Han dado su opinión ya. ¿Alguien más se anima y comparte un poquitín qué le pareció? No sé si todos leísteis la noticia, ¿alguien no la ha leído? Bueno, entonces, ¿quién se anima? ¿Quién da su opinión? ¿Soso, Roy, Aitana, Susi? Pues yo voy a intentar, porque Roy, ¿quién es el primero? Oye, estoy... Tú. Vale, pues yo. ¿Cómo queráis? Venga. Vale, voy a empezar yo. Porque he escuchado la opinión de Mina y Alicia. Y, yo creo que como pibe, yo comparto con sus opiniones, pero también tengo diferentes perspectivas sobre esta idea de supermanzana.
porque después de leer este artículo, también he investigado he investigado un poco sobre este concepto, así que he tomado un momento, he cogido unas notas, o sea, como la idea de supermanzana es una idea para recuperar las zonas peatonales antiguas que actualmente ocupando por los turismos privados. Y también el motivo de este programa es para la zona sea más verde, más seguro, más justo, algo así. Y para mí, yo creo que la idea es muy romántica, pero muy poco viable por los siguientes razones. Primero, primero hablamos de los gastos. Y de momento, en España está pasando una crisis grave. He perdido solo yo a Susi, ¿la escucháis? No, no escucho, ¿No? tampoco. Hola. Ahora Hola. Ahora. Perdón, Ok. te habíamos perdido. En España está pasando una crisis grave. Es lo último que he escuchado. Ok. Vale, o sea, actualmente España está pasando una crisis grave, o sea, todavía no ha sido recuperado por la crisis de 2008. Aparte de eso, existe un alto de desempleo en España. Así que, en cambio de poner una gran cantidad a, 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 a un programa que se pueda aplazar, que tenga menos importancia que el problema económica. Yo creo que el gobierno puede prestar más atención a el problema más grave y además Barcelona, particularmente en Eixample, es una zona bastante histórica. Estoy segura que el programa puede destruir en cierto grado a la estructura de esta zona y también causar una inconveniencia a las ciudadanías, particularmente en la hora de entrar y salir de trabajo. Y luego, si hablamos de reducir la emisión en carbono, bien, yo creo que es muy buena idea. O sea, vale, si hablamos de reducir la emisión carbono, yo creo que también hay que ver qué tipo de coche está circulando en la ciudad, porque cada vez hay más coches electrónicos que no que produzcan nada en contaminación en la ciudad. Así que, okay. En este caso, en este caso, lo que hay que preocupar más es que en la ciudad hay un gran número de taxistas que cobrando su vida por tener coche y también por tener la libertad circulando en la ciudad. Y también Barcelona es una ciudad muy turística. La mayoría de turistas con alta habilidad de consumir, por ejemplo, turistas rusas, chinas, normalmente viajan con su turismo privado y no es muy viable para este grupo de turistas coger un
transporte público o andar en la calle con sus compras. Así que para concluir, yo creo que el programa de Supermanzana puede ser puede expresar ¿cómo se dice? La idea de Supermanzana puede expresar puede ser significante por hoy en día, cómo la gente presta atención al medio ambiente. También puede ser muy buena idea para buena idea de la programa para el futuro, pero hoy en día no veo muy viable que el ayuntamiento implante esa. Perfecto. Sí, ya está eliminado. Me gusta esto porque el debate es lo que tiene que reinar. Entonces me gusta porque Susi ha ido por un camino bastante diferente, ¿vale? De hecho, ha utilizado una expresión que a mí me gusta mucho, que es la de una idea romántica, ¿no? O romantizar una idea. Es un concepto interesante, ¿no? Cuando queremos hacer una crítica. Es romántico y poco viable, ¿no? Había dicho. Y ella ha hecho alusión justamente, es interesante porque Susi ha hablado de problemas de movilidad cuando la noticia, ¿no? La propuesta es para ayudar a la movilidad, ¿no? Pero Susi está viéndolo desde el punto de vista de cómo afecta a los vehículos, ¿no? O algunas profesiones como los taxistas. Exacto. Y después está la cuestión también, ¿no? De las propuestas que ayuden a terminar de salir de la crisis económica, ¿no? En vez de otras cuestiones que pueden ser interesantes, pero que ahora mismo no son la prioridad, ¿no? Entonces ahí hay algunos argumentos interesantes. Dos correcciones que quería hacer de cuando hablabas de coches que no sería electrónicos, sino eléctricos, coches eléctricos. Eléctricos. Sí, exactamente. ¿Ah? Y también cuando hablabas de la propuesta, ¿no? Que estabas pensando qué término, qué palabra utilizabas, el ideal sería que para el futuro puede ser significativa, puede ser una propuesta significativa, ¿no? Que tenga un espacio que sea importante, ¿no? Y este significativo o significativa, ¿no? Lo podemos utilizar cuando algo es importante, ¿no? O tiene un punto clave o es indispensable para una discusión, ¿no? O cuando algo significa algo. Dime. ¿Y cuando utilizamos significante? Sí, significante no es algo que vamos a ver tanto en el discurso, porque normalmente lo utilizamos más como el sinónimo de la palabra. La palabra es, de alguna manera, el significante, es el conjunto de símbolos que después significan algo. Entonces, en el habla, cuando vas a construir una argumentación, no es muy común. ¿Vale? Ok, de acuerdo. ¿Vale? O también puede ser el verbo significar, claro. Muy bien. Vale. ¿Alguien quiere responder a los puntos de Susi o para apoyarlos, claro, o para contraargumentarlos? ¿Alguien se ha inspirado con la argumentación de ella? Roy, ¿querías hablar antes, Roy? Yo soy del mismo grupo, así que voy a apoyar a Susi. Entonces, de tema, hablar del tema. Entonces, creo que es una buena ventaja construir una tranvía y los carriles, porque las dos acciones pueden aumentar la economía en un tiempo de crisis. Entonces, cada cosa tiene su pros y su contra.
así que vamos a ver cuál es la ventaja y cuáles son las desventajas. En punto de vista mía, creo que la desventaja es menos que ventaja en este caso, porque cuando quiere hacer todo por el crecimiento del Estado, por ejemplo, lo que dice el tema, el primer tema, indicando que la contaminación de la ciudad tiene mucho problema. Entonces, las personas tienen que saber más cómo reducir las emisiones, cómo mejorar el tiempo, cómo mejorar el clima y la contaminación. Eso se llama humanizar en su término. Pero en otra parte, las personas, los otros candidatos, los otros ciudadanos de Barcelona piensan que pueden afectar menos, puede afectar peor a las personas, a la vida de una persona, porque cuando una persona, cuando la gente no sale a la calle, de casa, eso puede mejorar el clima, pero al mismo tiempo puede mejorar su forma de vivir, su forma de ser. Y al mismo tiempo, simultáneamente, va a afectar mucho a economía local, a economía local, porque cuando un sistema económico no tiene ingreso, no puede provocar, no puede no puede provocar y estimular el crecimiento de la economía. Por eso, en conclusión, de lo que dice Susi y las ideas más apropiadas, tenemos que mejorar la economía en comparación con las emisiones de clima, de vehículos. Perfecto. Entonces, cuando decías, Roy, la cuestión de salir y circular menos, te referías en vehículos, ¿no? En un sentido de movilidad en vehículos. Sí. Vale. Perfecto. Y para... Porque cuando sales a la calle, si sales a la calle, a tu ronda, es un poco horrible. Entonces la gente normalmente sale con los coches. Muy bien. Vale, entonces Roy y Susi van por la misma línea. Aitana y Soso son las que quedan por comentar. Como lo veis, no sé si ya teníais una idea clara y escuchando a vuestros compañeros, a los 4, habéis cambiado un poco. ¿Estáis de acuerdo con quién? ¿Cómo lo veis? A ver, pues siempre Susi nos inspira mucho en algunas cosas. Pues siempre, siempre nos ignoramos algunas realidades sociales cuando vemos estas noticias. Gracias, Susi. Y en cuanto a esta noticia, por mi parte, lo que veo es aportar la construcción de los ejes verdes en los centros de la ciudad. Pues a mi entender, mediante el texto, se puede saber en el pasado el diseño de ciudades no se toma como consecuencia las necesidades de peatones.
los peatones, sí, y faltan espacios verdes o ni plantas donde los habitantes pueden relajar a los urbes. Quiero decir que los habitantes también tienen derechos de disfrutar de las calles en la ciudad, tales equivale a los vehículos. Entonces, esas personas como niños o ancianos, los que pasan días en casa, disfrutan de las calles, mejorando la calidad de vida. Y esos son lugares seguros, sin movilidad de vehículos. Entonces, es favorable para los que días se quedan en la casa. Y además de eso, con el desarrollo del cambio de las calles, destaca una ventaja de favorecer el comercio proximidad. Eso es lo que veo en otras noticias, pues eso me interesa mucho. Y también otros puntos positivos como el medio ambiente, como por ejemplo la disminución de emisiones contaminantes. Y entonces me parece una idea fenomenal que se facilita algunos lugares verdes. Esa es mi opinión. Perfecto, Aitana, ¿no? Entonces quedamos con Soso, que va a ponerle como la nota final a la discusión. Soso, ¿tú cómo lo ves? Pues al principio estoy de acuerdo con las opiniones de la primera noticia, pero después de escuchar lo que ha dicho Susi, creo que voy a ceder ante sus opiniones. Primero quiero expresar lo que pienso sobre estas dos noticias, ya que por un lado, como ha mostrado la primera noticia, el ruido de la ciudad ha disminuido y el problema de la contaminación también se ha mitigado. Entonces podemos ver que las suberías son beneficiosas para el medio ambiente y a la vez para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Y por otro lado, según la segunda noticia, estos tienen un impacto negativo sobre el desarrollo de la ciudad. Pues no obstante, creo que debemos observar, debemos tener en cuenta los problemas a largo plazo. Pues creo que con las supervías, el tranvía y los carriles bici, el medio ambiente será mejor. Entonces, así que la calidad de vida de los pueblos también mejorará. Y entonces la gente tendrá más ganas de trabajar, ya que creo que no tiene por qué ocuparse por el desarrollo de la economía y de la ciudad. Pero ya que después de escuchar lo que ha dicho Susi, creo que sus opiniones también tienen mucho sentido. Las opiniones de la segunda noticia también son muy razonables y tienen mucho sentido. Y también tengo una duda, y es que pues sabemos que en la tarea 3 tenemos 4 fotos, y
Si al principio no podemos elegir la opción más acertada y después de las conversaciones con el entrevistador y estamos de acuerdo con lo que dice el examinador, y entonces esto va a bajar mucho las notas. No, para nada. Si cambias de opinión, ¿quieres decir? Sí. No, para nada. Eso es lo último, porque en el fondo no están evaluando si tu respuesta es correcta o no. Están evaluando si está expresada de manera lógica y coherente y que se entiende y respondiendo al tema. Esto es lo que van a evaluar. Pero piensa que cuál es la imagen que tú escoges. No hay una respuesta correcta para eso. De hecho, normalmente las opciones que ponen cualquiera de las 4 imágenes puede tener un argumento fuerte normalmente, o podemos crear un argumento fuerte. Al contrario, lo bueno es que tú estés simplemente siguiendo la conversación y, por ejemplo, si la entrevistadora, que puede pasar que conoce más el tema, a lo mejor es un tema que afecta, imagínate, más a España y conoce más porque a lo mejor es española, ella pues te puede dar puntos que tú quizás no habías pensado y forma parte de la evaluación que tú proceses esa información nueva en el momento y digas, pues sí, no había pensado en esto, me parece bien, cambio de opinión, es perfectamente razonable y tiene sentido, es normal y es bueno, significa que es un debate sano y que estás entendiendo a tu interlocutora y que estás procesando la información y que tienes capacidad de debatir. No hay ningún problema por eso. ¿Vale? Ay, sí, gracias. De nada. De hecho, muchas veces aquí incluso voy a traer un segundo el PowerPoint, voy a ir haciendo la transición a la segunda parte de la clase. Solo para cerrar, esto va a estar conectado con tu pregunta, Suso. Vamos a empezar la clase por ahí, pero antes de tocar este tema nuevo, sobre el debate de las superillas, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos evaluando la opinión de cada uno es la misma idea, ¿no? No hay una idea verdadera casi en un sentido filosófico, son opiniones diferentes, ¿no? Es un proyecto que tiene puntos positivos y tiene puntos negativos, es así, no es un proyecto completo. También es muy difícil pensar en grandes ciudades y crear proyectos completos, ¿no? Entonces, cada uno puede optar por centrarse en las desventajas o en las ventajas, depende de lo bien que comunica esa idea con cada persona, ¿no? Entonces, alguien que quizás tiene las cuestiones medioambientales más presentes y forman parte de sus preocupaciones principales, pues va a querer defender más porque en este momento, pensando en la ciudad, quiere priorizar cuestiones medioambientales, ¿no? Por ejemplo, los argumentos de Susi pues son ya pensando más en un beneficio en general, ¿no? Tenemos que crecer como país o tenemos que crecer como ciudad y para mí eso es lo importante, ¿no? Económicamente, garantizar esas ventajas, ¿no? Y primero centrarnos y focalizar ese crecimiento para poder dar más recursos y más estabilidad a la población, ¿no? Aquí va a depender. Otra persona va a poder argumentar como no, pero la crisis climática es muy urgente, ¿no? O sea, si no le damos atención, no importa la economía, como no tenemos mucho más tiempo, muchas más alternativas. Va a depender del foco de cada uno y los dos son completamente válidos, ¿eh? Aquí lo importante es discutir y desarrollar las ideas. Es lo fundamental durante todo el examen, básicamente, ¿vale? Entonces, es muy interesante. Y lo único que quería comentar de Susi, que nadie ha comentado, pero ella había hecho mención al punto histórico del Eixample. Y sí que es verdad que es una zona histórica, pero solo para contraargumentar, la parte histórica sería completamente intacta, porque es la parte arquitectónica, ¿no? Que no tiene que ver con la calzada. La calzada comentamos que es el espacio por donde circulan los coches. Entonces, en ese punto yo sí que contraargumentaría, porque toda la parte de modernismo y expresión arquitectónica quedará intacto, no habrá problema. Y una pregunta que es interesante, que en parte es la razón por la cual este proyecto afecta tanto al Eixample, que para mí es una crítica, porque el Eixample ya es un barrio
muy desarrollado de Barcelona, es un barrio de clase media alta además y turísticamente ya muy atractivo. Y para mí es una propuesta muy interesante la de las superillas para otras zonas también de Barcelona que creo que las necesitan más y que el Eixample ya recibe mucho protagonismo siempre, porque es un punto central de Barcelona, pero originalmente el Eixample estaba pensado y concebido como una ciudad jardín, no estaba hecho para toda la circulación de los coches, entonces hay alternativas para que se pueda circular, porque es un bloque muy grande de calles, ¿no?, conectadas, y hay alternativas para que puedan circular. Originalmente la propuesta era que fuese ciudad jardín, o sea, barrio jardín. Lo que pasa es que como el coche era el centro y la novedad del momento, lo adaptaron para el coche, pero fue diseñado arquitectónicamente para dar prioridad al verde y a las zonas verdes. Eso es una cosa interesante también, pero yo pondría el foco en que el Eixample ya está muy bien tratado. Hay otras zonas de Barcelona que también merecen atención, ¿no? Pero creo que puede ser interesante esa información. Y todos los argumentos son muy buenos, de hecho. De hecho, la discusión ha sido muy interesante. Y en fin, esos comentarios que quería hacer para terminar y para cerrar. Y me vengo aquí al PowerPoint, entonces. Y como le comentaba ahora a Soso, ¿no?, cuando vamos a elaborar la argumentación de nuestro texto resumido o también de nuestra conversación con el entrevistador, con ambos, ¿no? Yo he dejado aquí un par de modelos, no sé si tuvisteis la ocasión de verlos, pero son el modelo del resumen escrito del texto y también el modelo de cómo puede ir la conversación con el entrevistador, ¿no? Entonces, dos cosas importantes también que hay que destacar, que un elemento que a veces no pensamos o que a veces nos obsesionamos con él cuando estamos trabajando el examen del C1, es que estas dos modalidades de oralidad exigen cosas diferentes en realidad. Porque el primer ejemplo, veis que es un texto elaborado, con más tiempo además y sin espacio para la improvisación. Y es el tipo de texto o de presentación oral, que se va a transformar después en una presentación oral, donde va a haber más espacio para ese elemento que asociamos tanto al C1, que es la formalidad, ¿no? Digamos, expresar todo con el mayor grado de detalle posible, ¿no?, con las palabras más específicas, intentando también estructurarlo todo con los conectores que conocemos, que son más formales y propios del C1, como el no obstante, ¿no?, en primer lugar, segundo lugar, a continuación, pues, ¿no?, ese tipo de conectores que nos ayudan a crear un texto pues más elaborado, ¿no? Que sí que es verdad que es lo que nos piden en el C1, eso es así, pero nos lo piden en este aspecto, en el aspecto en el que estamos trabajando con más tiempo, ¿no? Y también partiendo del resumen de un texto. Entonces, la primera tarea de producción oral la vais a tener que pensar un poquito más, pero eso no significa que después, cuando estamos haciendo la conversación, la discusión con el entrevistador, no significa que tengamos que tener siempre el mismo grado de formalidad. Aquí los dos modelos de producción son del C1. Y fijaos que en el ejemplo de la conversación entre el candidato y el entrevistador, cambia mucho la tónica, la dinámica, ¿no?, de lo que estamos produciendo. Aquí estamos con un lenguaje más simplificado, porque tiene sentido, ¿no? Nadie espera que constantemente estemos hablando con un tono muy formal y muy elaborado. Cuando es una conversación, es una conversación. Lo único que queremos es expresar ideas complejas, que esto lo estamos consiguiendo todos aquí perfectamente, ¿no? Pero no va a tener que ser tan elaborado como el texto anterior. Entonces, esa es otra cosa que es interesante a la hora de tener esa conversación con el entrevistador. Primero, que no vamos a poder controlar la dirección de la conversación porque no sabemos qué argumentos nos va a dar nuestro entrevistador. Entonces tenemos que estar preparados para cambiar de opinión, para contraargumentar o para olvidar nuestros primeros argumentos porque los han desmontado, ¿no?, y no tienen más sentido o nos han convencido. Entonces eso es perfectamente posible, puede pasar, tenemos que estar preparados para eso. Y como consecuencia, como no estamos controlando completamente todo lo que está pasando en esa conversación,
no hace falta que nos preocupemos o nos obsesionemos por estar creando las estructuras más formales, más perfectas. No, no es necesario, es una conversación. Entonces, este punto de aquí, o ver otros modelos, ¿no? Online hay disponibles varios, después os mando otros, pero ir leyendo esos modelos que generan, ¿no? En los que están intentando imitar una conversación. Entonces, por ejemplo, el candidato, ¿no? Comienza diciendo, a mi entender, voy a leer, a mi entender, el viaje más apropiado para Taina es el Ecuador porque es el más económico y además se trata de un viaje de ecoturismo que está muy relacionado con la sostenibilidad, ¿no? Y fijaos que aquí incluso no está terminando el primer argumento como esta es mi idea, punto final. De hecho, está buscando la interacción con el entrevistador. Termina con este, ¿no? Como, ¿qué piensas tú? ¿No? ¿Cómo lo ves? Y el entrevistador responde, bueno, yo no estoy del todo de acuerdo contigo. Piensa que es el más económico, pero son solo 4 días y tiene que pagar el desplazamiento desde Quito. Creo que no le merece la pena. Y el candidato responde, sí, quizás tengas razón, ¿no? Esta es una forma también interesante porque muchas veces en español, cuando nos están dando una idea diferente, podemos no pensar igual, pero la tendencia es siempre de alguna manera conceder un poco la razón a la otra persona. Entonces, no significa que estés dejando a un lado tu argumentación, o sea, puedes continuar defendiendo tu idea, pero sí que es muy común en español siempre conceder algo de razón, ¿no? Quizás tenga razón, ¿no? Tenemos incluso un quizás, no sé, voy a pensar en tu caso, ¿no? Es posible que tengas razón. Y el viaje solidario a África sea una buena opción para ella, quizás, porque le gusta la ayuda solidaria y puede hacerlo desde cerca viviendo y compartiendo trabajo con las familias de allí, ¿no crees? En este caso le está concediendo la razón, ¿no? Aquí podría continuar y decir, bueno, quizás tengas razón, pero Ecuador sigue siendo el más interesante para ella porque ofrece más aventuras. Podría ir por esa línea, podría continuar defendiendo Ecuador, pero no. Aquí le han convencido y dice, mira, pues sí, hay estas otras ventajas. Ahora que lo dices, hay otras, ¿no? Y el entrevistador está jugando aquí, ¿no? Está jugando porque de repente dice, pues no, ahora no. Desde aquí, a mí tampoco me termina de convencer esta opción, ¿no? El entrevistador también quiere que habléis, quiere jugar un poco, ¿no? Quiere saber vuestra opinión y quiere ver cómo reaccionáis. Entonces, puede pasar que él cambie también de opinión. Esto es posible, va a depender de la persona, ¿no? Pero va dando esos argumentos, ¿no? Y la cuestión aquí es que estamos viendo esos elementos más de la oralidad, ¿no? Aquí, por ejemplo, comienza el candidato diciendo pues, ¿no? Esto es más propio de la oralidad, no es un pues de consecuencias, sino que es un pues de introducción de ideas, ¿no? Dice, pues creo que al final la mejor opción es el viaje a México, que combina un poco de todo, ¿no? Ecoturismo, aventura, cultura. Al final el entrevistador, sí, sí, estoy de acuerdo, pero a ver si encuentra uno o más compañeros de viaje para que les salga más barato, ¿no? Fijaos que aquí incluso el entrevistador termina como diciendo, vale, está bien, no es lo ideal, podría ser mejor, pero ok, nos quedamos con esto, ¿no? Como nada es perfecto necesariamente, ¿vale? Entonces, esa parte va a ser interesante y va a estar abierta a la improvisación, ¿vale? Tened en cuenta que de hecho en este tipo de ejercicios los podemos dividir en dos, porque primero vais a hablar vosotros solos, vais a dar vuestra opinión y en ese momento sí que vais a tener un poquito más de espacio para elaborarla, ¿no? No hace falta ser muy formales tampoco en ese momento, pero sí que es verdad que vais a conseguir estructurar más las ideas. Y ya después cuando el entrevistador intervenga y opine, vamos a perder un poco el control y no pasa nada. O sea, vamos simplemente a discutir y ese es el punto, ¿vale? Y es un poco lo que yo quiero hacer en la clase de hoy, ¿vale? Al final, porque tenemos dentro de toda la idea de la sostenibilidad, hay un ejercicio que quiero que me confirméis si ya lo visteis o no, porque aparecen algunos modelos del examen de C1 y quizás ya lo practicasteis. Entonces, quiero saber si lo conocéis o no. Un momentito. Es este de aquí. Son fotos finalistas de un concurso de fotografía para cuidar del entorno y del medio ambiente. ¿Ya habéis practicado este ejercicio de aquí?
¿no? Creo que no. Vale, perfecto. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a preparar, voy a dejar 10 minutos para practicar la opción que queremos, ¿vale? Vamos a leer solo las instrucciones, las puede leer, por ejemplo, Roy, que Soso acaba de hablar, pues continúo con Roy. Vale. ¿Puedes leer aquí el texto? Dale. Sí, no pasa nada. Daré 3 instrucciones. En el colegio Julio Cortázar se ha organizado un concurso de fotografía bajo el lema Cuida de tu entorno, cuida de ti. Para escoger la foto ganadora, el jurado va a tener en cuenta los siguientes criterios: que refleje sostenibilidad, su sensibilidad por el cuidado del medio ambiente, que destaque el papel de la educación en el cuidado medioambiental, su originalidad, su estética. Ahora mire las fotografías, teniendo en cuenta los aspectos citados arriba. ¿Cuál cree que sería la más adecuada? Utilice las fotografías para obtener ideas y discuta con el entrevistador cuáles serían las mejores opciones. Recuerde que se trata de una conversación abierta y que, por tanto, puede interrumpir a su interlocutor, discrepar, pedir y dar aclaraciones, argumentar sus opiniones, rebatir las del entrevistador, etc. La duración de conversación será de entre 4 y 6 minutos. Vale, entonces, ¿aquí qué quiero hacer? Quiero que a la hora de practicarlo vamos a cambiar un poco la dinámica, vamos a hablar uno por uno, sí, pero lo vamos a hacer un poco en parejas. Entonces, las parejas que ya están predefinidas, ¿no? Por ejemplo, Mila y Alicia, como el ejemplo, va a comenzar hablando quizás Mila, no importa, Mila o Alicia, quien sea, pero cuando ya comience a dar los primeros argumentos, quiero que intentéis, si no estáis de acuerdo, ¿no? O si tenéis dudas, quiero que os intentéis interrumpir la una a la otra, ¿no? O sea, que con vuestras parejas intentéis crear esa conversación, ¿no? Destacar este puntito de aquí, que se puede interrumpir, discrepar, pedir y dar aclaraciones, ¿no? Pedir que expliques un poquito más del por qué, ¿no? O no acabo de entender por qué defiendes esto. Entonces, vamos a hacerlo de esa manera. Iremos por parejas, ¿vale? Pero cada uno prepara su argumentación individualmente, ¿vale? Entonces voy a dejar unos 10 minutitos y cualquier pregunta me podéis hablar, ¿vale? Entonces, Sara, tengo una comenzamos. consulta. Dime. Disculpas, ¿qué es su originalidad? Sí, la originalidad es valorar algo que es un poco subjetivo, pero es la idea de que sorprenda, de no hacer una imagen nueva, fresca, que no estamos viendo siempre la misma asociación, ¿no? Cuando hablamos de medio ambiente, ¿no? Entonces, algo nuevo. Ok, gracias. Entonces, podéis comenzar a preparar.
Una preguntita, Sara. En la primera parte, como tú tienes que describir sus ideas, ¿no? ¿Cuántos minutos normalmente? Como 1, 2, 1, 2, ¿no? Minutos. Yo creo que incluso pueden dejaros hablar más o menos. A veces ya una de las primeras ideas genera alguna opinión diferente y ya van a querer interrumpir. Puede depender, pero sí. Más o menos ya tenemos ahí creo, algunas ideas, han pasado los 10 minutos, entonces voy a empezar, yo creo que por Soso y Aitana, que están aquí como las primeras, también fueron las que hablaron de las últimas, así que comienzo con vosotras. De las dos, quien comience antes puede dar su idea y la otra va estando atenta para interrumpir, hacer comentarios, ¿no? Dar opiniones que apoyen o que contraargumenten, como queráis, ¿vale? Entonces, sí, quien quiera, la primera. La primera. Vale. Como estamos en un concurso de fotografía, la foto ganadora tiene que ser atractivo visualmente, con colores brillantes y significados profundos. Entonces, escogería la primera. Por un lado, en la foto podemos ver las montañas verdes, las nubes blancas y los pingos marrones. Y entonces, esto me da una sensación muy fuerte. Como los árboles, como los árboles talados, pues creo que los árboles talados cuentan con un contraste muy fuerte con los árboles exuberantes de lejos. Por otro lado, con esta foto para alertar a los ciudadanos de la gravedad de la deforestación y también a la vez la importancia de la conservación del medio ambiente.
ya que creo que esta foto es mejor. Ya está. Perdona que no entiendo bien lo que dice su segundo punto. Es que cómo se educa, cómo desempeña el papel de la educación, pues prácticamente todos, como se dice, como hemos dicho, las primeras brillantes, grandes verdes, ¿cuáles sus puntos educativos en la foto? Pues eso me parece poca significativa. Pues explícame, por favor. Pues, como ya, el significado de esta foto no es muy, no es muy directo, ya que pues, pero a la primera vista, esta foto me da una sensación como muy alarmante, ya que pues, pues con estos árboles destruidos, con estos árboles destruidos, nos despierta nos despierta un sentir un sentir de crisis, sí, como sobre los colores brillantes. Creo que la luz de esta foto es muy brillante y también los colores como verdes, blancos, azules y también marrones son muy variados, ¿no? ¿Y qué opina usted? ¿Qué es sus opiniones? Vale, lo que quiere decir es que mediante los jóvenes destruidos podemos ver una naturaleza destruida para destacar, no, para despertar las sensaciones fuertes de esta foto. Bueno, ahora escogería la primera foto, es, me parece más adecuada la última. Eso es muy diferente, pues el resto de las fotos son naturaleza, pero la última es una foto como si se hiciera en la casa, me imagino. Entonces, aunque no es una vista natural, también representa un color adecuado a la foto y una buena estructura entre el personaje y el artículo y la cosa, perdón. Entonces, me parece que esta foto nos enseña claramente su sentido, eso es el reciclaje. A ver, nos enseña una sensibilidad mediante el uso del reciclaje y también se utiliza los factores locales. Esos son más cercanos a nuestra vida. Entonces, con eso puede despertar más puede
despertamos nuestra presión de producción y de proteger el medio ambiente. Eso me imagino que se hace entonces, eso solo es mi imaginación. Entonces, con esto se puede presentar una originalidad y eso ya es mi opinión. Me parece más adecuada en cuanto. Solo un segundo, porque estamos en 7 minutos, ¿vale? Pero como estamos haciendo 2 en 1, porque en realidad son 2 perspectivas diferentes expuestas, que en el examen es uno expone y el otro responde. Pero aquí tanto Soso como Aitana han expuesto. Entonces, quiero ampliar un poquito más el tiempo y quiero que Soso también responda a la de Aitana. A ver qué te parece su propuesta, Soso. Quizás tenga razón. No quiero mucho. Has dicho que la foto es la educación, ¿no? Como educación. Es que no entiendo mucho qué es la relación entre la foto ganadera y la foto que es en casa. No, eso no es mi imaginación, pues solo quería diferenciar entre de las otras. ¿Relación entre qué? Perdón. La foto ganadora y la foto que está grabada en casa. Ah, foto ganadora. Ah, no es una foto ganadora, pero esa relación creo que ojalá reconozco, pero eso es foto ganadora. No, creo que Soso quería preguntar como, ¿por qué? No sé si lo he entendido bien. ¿Por qué que esté hecha en casa afecta para que sea una foto ganadora? ¿Es esa tu pregunta, Soso? Sí, sí. Vale, ahí faltaba un por qué. ¿Por qué? Dime, eso es solo, bueno, eso es a ver, eso no es algo de casa, pues es que eso yo lo que creo que su tema es el uso del reciclaje, también relacionado con Canadá o con el ambiente. Pues eso es, eso yo lo que creo es, tenemos prestarles atención al uso y reciclaje, eso es una medida para proteger el medio ambiente. Eso es. Aquí es interesante porque, perdón, habla, Soso, habla, perdón. Pues ya sus opiniones, pues estás en lo cierto, pero como británica,
Estéticamente, la cuarta foto también se es este vale, entonces, entonces, me parece la primera bien. Vale, puede ser que no lleguemos a un acuerdo, es posible, ¿eh? Si no se llega a un acuerdo, también está bien, como terminar con una idea como, sí, sí, sí. Por ejemplo, Soso, ya me imagino, la última foto, ¿no? Es interesante porque Aitana comentaba que sea casera, hecha en casa, puede generar más impacto, ¿no? Porque es más cerca, es un factor local. Había comentado incluso, ¿no? Lo sientes más próximo, más cercano a ti. Entonces puede educar más. Yo he entendido que el punto de Aitana era un poco ese, ¿no? Pero para Soso, estéticamente, bueno, no es muy apelativa, no atrae mucho, no es muy interesante, ¿no? Quizás justamente porque es la más casera. Entonces aquí, fijaos que lo que para Aitana es importante, para Soso no es muy importante. Entonces, no hay cómo conciliar esos dos puntos de vista, son dos puntos de vista diferentes. Entonces también podemos terminar diciendo cómo entiendo tus puntos, entiendo tus críticas, pero aún así creo que la mejor opción es la mía, me parece más interesante, ¿no? Podemos reconocer que sí, que hay puntos que no es perfecta, pero de las cuatro, aunque no sea perfecta, para mí es la más educativa, por ejemplo, ¿no? Y puedes insistir tú, Aitana, en el punto de vista educativo. Y Soso puede insistir en el punto de vista de que no, es un contraste muy fuerte, ¿no? Y de hecho habías hecho una... Soso, por ejemplo, al principio se ha centrado un poco más en describir los elementos de la imagen, pero con un fin, los elementos de la imagen que la impresionaban, ¿no? Y por eso hacía que fuese más idónea, ¿no? O adecuada para concienciar y de cuidar del entorno, ¿no? Entonces, son dos miradas diferentes, dos perspectivas diferentes. Cuando no se llega a un acuerdo, podemos terminar así, ¿no? Como sí, sí, entiendo tus puntos, entiendo tus argumentos, pero continúo creyendo que la mía es la más idónea, porque creo que refuerce el punto educativo es más importante que la estética, ¿no? Por ejemplo, ¿vale? Y a veces puede pasar eso. Ya termino y doy paso al siguiente grupo, pero puede pasar eso, ¿no? Que te están criticando y dicen, no, pero es que el papel de la intelectualidad y la estética no están muy chulos en esa forma. Quiero la educación, esa es la excepción para convertirse en un. Entonces, se expresan es que si no llega la imagen estéticamente al consumidor o al público, no sirve. Entonces, para mí es un punto más de marketing, ¿no? Tiene que ser impactante. Pues son puntos de vista, se defienden y ya está, ¿vale? Está bien. Entonces, voy a pasar a los siguientes que van a ser Mila y Alicia. Adelante. Ok, a mí sí yo escogería la segunda, porque es que es más adecuada con estética para mí esta es la imagen más bonita que lo demás y que tiene un pájaro vivo allá y tiene y ese pájaro tiene distintos colores y está cerca de la tema, ¿no? Cuidar de tu ambiente porque la verdad es los animales y los pájaros es un parte de nuestra vida. Y eso es. Gracias. ¿Qué te parece, Mira?
La verdad que la segunda foto es muy bonita, sí estoy de acuerdo con usted, pero ¿usted no cree que le falta un poco el tema de educación también? ¿O cómo piensan? Y sí, de parte de educación no está tan relacionado como los otros fotos, pero eso también está una llamativo, porque ahorita ya no podemos ver un pájaro tan cerca de tu vida. Es decir, que ya tenemos contaminación y los animales salvajes están relajando de nuestra vida diaria. Sí, tiene mucha razón. ¿Cuál escogería? Escogería la primera también. ¿Y usted por qué no escoge la primera? ¿Cree que no es adecuado o qué? La vida está un poco común. De cualquier tema de medio ambiente ya podemos ver este tipo de fotos de árboles, de árboles muertos o así. Ese ya no es tan nuevo, no es una foto tan nueva para mí. Entonces ya prefiero la segunda que tiene más vida. Sí, tiene razón, ya no es como tan llamativa, ¿no? Como ya no tan llamativa. Sí. ¿Por qué tú escogerías la primera? Yo pienso es una foto como muy bonita también, tiene como aire, nubes tan bonitas en la montaña, ¿verdad? También pienso tiene mucha relación con educación, ¿no? Incluso podríamos añadir una clase para ser más educación como en naturaleza hay muertos, ¿no? Para llamar la atención de la gente a cuidar el ambiente, porque he visto una frase en la selva, dicen que en la selva no hay muertos, porque la vida se transforma. Una vida muerta se muere y otro viva, ¿no? Pero si no cuidamos el ambiente, puede ser todo muertos, ¿no? Como hemos visto en la imagen que es muy llamativa, tiene no, mm, y por eso elegiría la primera. ¿Y usted no? ¿Por qué no eligen, por ejemplo, la tercera? Porque no entiendo la tercera foto, yo no entiendo qué información quiere expresar. Entonces, y la cuarta también está súper común, que que de cualquier lugar podemos ver ese reciclaje de basura, entonces para mí yo prefiero ese segundo, pero también esa primera también está bien para este tema de educación. Sí, sí, sí. Bueno, finalmente me he convencido. Vamos a elegir la segunda para este curso. Gracias. Sí, sí. De hecho, Mila y Alicia, ¿no? Mila ha optado, ha ido ya preguntando directamente a Alicia, se han ido preguntando un poco más. Incluso con la extensión del tiempo, ha durado casi 5 minutos la conversación. Y la interacción, las dos han optado en lugar de desarrollar mucho la idea inicial, han optado más por priorizar la conversación, que es algo que refleja bastante cómo va a pasar en el examen, ¿no? Va a haber más ese intercambio de preguntas. Probablemente cuando estaban exponiendo, por ejemplo, Soso y Aitana, es más común que la interrumpa el entrevistador o la entrevistadora, ¿no? Para hacer alguna pregunta y para crear un poco más la dinámica de Alicia y Mila, ¿no? Entonces, vais viendo que son respuestas que no necesariamente hay que elaborar una gran argumentación, ¿no? Pero son pequeños puntos, ¿sí?
¿Me escucháis bien? No sé si me habéis perdido o me escuchabais. ¿Sabes? Creo que esa cosa está poco desconectada, sí. Sí, ¿no? Estaba un poco perdida. ¿Ahora me escucháis bien? Ahora sí. Vale, perdón. Ha habido un bloqueo aquí de algo. Entonces sí, esa dinámica donde no han hecho grandes argumentos, han ido dejando caer ideas y a partir de esas ideas se han ido preguntando, ¿no? Es una dinámica muy fiel a la del examen. Y una cosa que me he olvidado de comentar cuando estaba leyendo eso, que por ejemplo Alicia y Mila, incluso por influencia de los países donde están viviendo, han utilizado el usted durante toda la conversación. Y es muy posible que en el examen también pidan que usen usted. Ha habido un momento en el que Soso ha hecho la pregunta con usted y después la ha hecho con tú a continuación. Esta es una duda que también la vais a resolver en el momento, va a depender de cómo os trate el entrevistador o la entrevistadora normalmente. Vais a ver la dinámica. Lo mejor es comenzar tratando de usted, incluso porque aquí en el enunciado ya están utilizando el usted también, ¿no? Entonces lo tenéis aquí como en todas las opciones, ¿no? Ahora mire las fotografías, ¿no? Teniendo en cuenta, ¿verdad? Entonces podéis comenzar utilizando el usted y después si veis que el entrevistador utiliza el tú, pues podéis utilizarlo también o podéis mantener el usted como queráis, ¿vale? Eso es un tema interesante. Pero está muy bien. Y solo para complementar, porque como Alicia ha escogido la 2 es una ave, un pájaro, como decía ella, y es una ave que después se llama frailecillo, es muy bonita, me gusta mucho. Entonces, como ha aparecido y lo han mencionado, quiero compartirla. Se llama frailecillo, frailecillo cativante. Un momentito, chicos, porque ha habido algún problema con mi ordenador. Dejadme un segundito. Estaba un poco perdido. Sí. Pues digo, 这不是企鹅吧？对，你在开玩笑。对，你要选哪个图片？ A ver ahora. Perdón. Que creo que había un problema de una llave de mi ordenador que cuando queda en una posición traba y bloquea algunas cosas. Creo que ahora mejorará, por eso espero. Pero no estaba por mí puede ser el nombre. Exacto, no estaba bien conectado. El frailecillo atlántico. Pues de hecho, cuando Nina comentaba lo de el factor educativo para esa fotografía, la respuesta de Alicia ha sido interesante y pasa un poco por la idea de cuando hacemos un ave en un espacio con hielo, ¿no? En una zona de mucho frío, creo que asociamos mucho esa especie a la extinción, ¿no? Es una asociación que ya hacemos cada vez más automáticamente. Entonces creo que puede funcionar bien también. Pero después si podéis buscar esta ave, el frailecillo atlántico, porque es muy bonita, es muy interesante. Entonces, la recomiendo. Pero, en fin, paso al último grupo, que es Roy y Susi, ¿vale? Entonces, habláis vosotros para terminar. ¿Terminas tú o pienso yo? Bueno, escogería yo que
Yo escogería la foto del pajarito, porque otros grupos adaptado pues, la primera, entonces yo escogería la segunda. Yo simplemente pienso que la fotografía es más dinámica, es más estética en cuanto a su belleza y su estructura de la foto. Eso es mejor opción. Eso es la mejor opción entre todo. El pájaro es un animal. Es muy amable, es muy chistoso. Puede presentar muy bien su estilo y puede reflejar mucho la sensibilidad de cuidado del medio ambiental, que es muy sensible, porque un animal es muy sensible que un árbol, de los árboles. Así que es la mejor opción. Disculpa por interrumpirle. Estoy de acuerdo con usted que la segunda foto con este pajarito que se llama, un momentito, Flylecillo, es un pajarito súper adorable, pero para la mayoría de la gente, cuando ve esta foto, la gente puede creer que es un pajarito adorable, es muy tierno, pero a lo mejor no asocia con el medio ambiente, porque no es un pajarito que tú ves día a día. En cambio, en la cuarta foto, que es una foto muy brillante, es una foto muy corriente, es verdad, porque es una acción de agrupar basuras. Y es una cosa que toda una población hace día a día. Y eso es exactamente lo que necesitamos. Cuando hablamos de la sensibilidad del medio ambiente, no estamos hablando algo muy lejos. Por ejemplo, a mí no me gusta nada la tala desmedida de árbol. Tampoco no me gusta que este pajarito tierno desaparezca. Y tampoco no quiero que este campo verde desaparezca tampoco. Pero lo que yo puedo hacer hoy en día es simplemente agrupar bien las basuras. Y también para mis niños, si yo tuviera. Así que a mí yo creo que la cuarta foto es una opción, es una foto ganadora. Disculpe que te interrumpa. Pues yo pienso que tienes razón por la desaparición de las plantas, pero y lo referente a medio ambiente, creo que sí se puede reflejar y se puede relacionar con el pájaro, porque está comiendo pescados muertos. Entonces, un pájaro debe comer pescado vivos. Lo que se refiere a muertos, eso significa que tiene una contaminación. Así es una buena muestra de sensibilidad por cuidado del ambiente. Disculpa, no estoy de acuerdo con usted. Porque si usted está hablando, esta pajarito está comiendo un pescado, a lo mejor estoy asociando un vegetariano con un vegano, más que un como que florece el medio ambiente. Así que a través de esta foto de pajarito, la verdad es que no tengo nada de idea asociada con el medio ambiente. Podemos ver la gente con muchas ideas y que está interesada en los animales, puede tener ideas
relacionada con Ya, los claro. pescados. Y tenemos que, vamos a ver, nuestros pájaros comen vivo, no comen muerto. Entonces, esa es mejor reflexión de una foto. Es mi opinión. Es la mejor opinión. Lo que pasa es que si usted está hablando como que no sé si de qué se refiere usted, no comer cosas vivas, eso es pero hoy en día estamos hablando es lo del medio ambiente, ¿no? Así que si usted quiere hablar de comida muerta o comida viva, así que podemos hablar de otro tema. Sí, pero es un animal salvaje. Un animal salvaje debe comer cosas vivas y naturaleza, porque los pescados normalmente está vivo en la naturaleza, pero por la contaminación está muerto por algunas cosas contaminadas y ahora los pájaros no se dan cuenta de lo que pasa, de lo que ya está pasando. No se come esto, eso da mucho sufrimiento a las personas que aman el ambiente, aman las personas que amen el medio ambiente, puede asustar a estas personas. Y en este caso tenemos que cuidar con esta foto, presentar esta foto a la gente es mejor. Ya entiendo como opinión de usted, pero usted está hablando más de animalista que el medio ambiente. Puede ser que el animalista es una parte del medio ambiente, pero el medio ambiente es más que allá. Además, ¿cuántas veces en toda su vida puede ver este pájaro? ¿Y cuántas veces que usted va a tirar la basura? La comparación está muy grave. Así que yo así que les recomiendo coger la cuarta foto para hacer la foto para todas. Bueno, vamos a tener un resumen. Que la cuarta foto también está buena, pero la segunda es el mejor, porque es un animal. Animal es más, un animal es más dinámica, es más estética y puede presentar su originalidad y puede presentar un papel importante en la educación, de cuidado medioambiental. Ya sabes, ya has dicho, ya has mencionado que las personas no tienen mucha imagen vinculada a esa foto, a ese tema, pero la gente con mucha educación puede tener esa idea, entonces puede representar una educación en este caso. Usted puede tener mucha razón sobre, particularmente en la última clase. Cuando una persona con mucha educación a lo mejor puede reconocer como esta foto, que se llama pero el mundo no está solamente, el mundo no solo está hecho para la gente con mucha educación. Y además la mayoría es la gente que tiene menos educación. Así que no se puede discriminar nunca, la gente tiene menos educación. Así que yo creo que la cuarta foto es una foto muy visualmente muy fácil de entender su concepto, mucho más que en la segunda. Por eso yo les recomiendo coger la cuarta foto. Vale. Aquí hay una frase que puede servir bien, que es, estamos de acuerdo en que, uy, ay, no sé, ¿me escucháis? Lo siento mucho porque mi conexión está... Ahora sí. Pero hay una frase que podemos usar aquí, que es, estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo. Creo que esta es una buena
es una buena conclusión para Roy y Susi. Estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo, porque cada uno tiene opiniones muy fuertes sobre el tema. De hecho, yo no sé si esto está pensado a propósito o si es la dinámica de Roy y Susi propia, pero es una forma de discutir muy parecida a la española. Lo digo de verdad, los españoles discuten de una manera muy similar. Es en serio, es en serio. Porque hay pasión, he visto pasión aquí, ¿no? Como, no, pero escucha bien, porque la última vas a entender ahora de verdad por qué es la mejor opción, ahora sí que me vas a entender. Es como, no se cede, ¿no? Es como, yo sé lo que estoy diciendo. Es que eres mi colega, así que por eso. Así como sabes. Está muy bien. Pero está bien, ¿eh? Es una manera, se puede hablar con el entrevistadoras y también es vuestra manera de discutir, porque a veces también depende, ¿no? Hay personas que son un poquito más, neutras discutiendo y escuchan más otros puntos de vista, o hay personas que lo tienen muy claro, ¿no? Y está muy claro y están convencidas desde el primer momento y es completamente válido también. Y esta postura, esta posición se puede utilizar con el entrevistador de la misma manera. O sea, aquí no estamos evaluando esas cosas y son 3 presentaciones, o sea, las 3 parejas han tenido dinámicas diferentes y las 3 son perfectamente posibles a la hora del examen. Entonces, está muy bien, ¿vale? La última frase que he dado, ¿no? Es una manera cuando uno de los dos, ¿no? Ya está viendo que no se está llegando a un consenso, a un acuerdo, es una manera también de terminar y decir, bueno, está bien, yo tengo mi opinión, tú tienes mi opinión, lo intentamos, no lo conseguimos, estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo, no pasa nada. Si fuese el mundo real, veríamos los resultados y punto, ¿no? Ya veríamos qué pasa. Pero está bien, está bien. Entonces, no sé si tenéis alguna duda o alguna pregunta sobre la dinámica, sobre este tipo de ejercicio. ¿Algo pasa por vuestra mente? ¿No? Vale. Entonces, a la hora de practicar, esto, recordad también la parte escrita, que es importantísima. Entonces, cuando comencéis a ver la parte escrita, muchos de los apuntes que estamos dando aquí sobre la argumentación, ¿no? Van a cambiar un poquito, porque de la oralidad a la parte escrita, pues necesitamos tener en cuenta elementos a veces diferentes. Así que una vez más os animo a preparar esos textitos escritos, ¿vale? Y para la próxima clase vamos a entrar un poco en el tema de la moda que contamina, ¿no? Entonces vamos a ir a algunos factores que ya no van a ser tan abstractos como el medio ambiente o naturaleza o sostenibilidad en general, sino que vamos a ir un poco a los efectos de elementos cotidianos, ¿no? Puede ser la moda, puede ser la alimentación, ¿no? Vamos a tocar un poco los puntos básicos, esenciales, que ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Y que generan efectos o que generan también polémicas, ¿no? Y que, bueno, va a valer la pena bastante discutirlos. Y de aquí a las próximas clases, que en realidad tenemos 2 sesiones más, tenemos la del próximo lunes y la última será la del día 1, ¿vale? Que será sábado, porque el sábado será la última clase, ¿vale? Entonces tenéis este tiempo, os animo, al menos, no hace falta que sea todo el mundo, pero quien tenga tiempo, que comparte texto, que haga esa parte escrita, porque teniendo, aunque sea un ejemplo, un modelo de alguien que se anime y haga la argumentación escrita y la comparta en el grupo, me la envía a mí o se la envía a Selina, a partir de esas correcciones del texto escrito, podemos hacer también un especial de las clases que esté centrado en la argumentación escrita, ¿vale? O sea, haremos un especial de cómo argumentar y de cómo estructurar el texto, ¿vale? Voy a terminar un poquito antes hoy, si no hay preguntas, porque estoy teniendo algunos problemas con
con mi ordenador, que pido ya disculpas otra vez por eso. Pero no sé si tenéis alguna pregunta, alguna duda que queráis compartir. En general. Vamos a ver ejemplo, que por próxima vez un escrito para saber cómo es la estructura de redacción, de tarea 1 y tarea 2. Perfecto. Perfecto. Roy. Dime, Sosa. Es que si no llegamos a un acuerdo al final y no pasa nada, y tenemos que mencionar las otras fotos. No es necesario, si no aparecen en la argumentación de la otra persona, no es necesario, a no ser una buena razón para mencionarlas es que tu opción que defiendes tampoco te convence mucho. Entonces puedes utilizar la argumentación de descartar las otras. Puedes utilizar el descarte, decir, por ejemplo, en este de aquí, la tercera me parece que no transmite nada, ¿no? Es una imagen muy neutra, parece que no está hablando de nada específico. Por ejemplo, la última, la cuarta, es demasiado casera, solo se centra en el tema educativo. Y la primera la hemos visto tantas veces que ya no conmueve. Es una manera de mencionar lo que no te convence y para ti no llama la atención y no vale la pena del resto de imágenes, para reforzar, por ejemplo, por qué escoges la segunda, ¿no? Me lo estoy inventando el proceso de argumentación. Pero si no es con esa finalidad, no es estrictamente necesario que hables de las otras imágenes, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Y dime, Mila. Solo para confirmar si podemos como elegir nosotros propio un tema para escrito y lo enviamos al chat para que nos revise, ¿verdad? Va. Sí, perfecto. Intentaré. ¿Vale? Muy bien. Entonces, genial, es eso. La única condición, el tema puede ser libre, solo normalmente en este tipo de textos que nos piden en el examen son de un carácter más argumentativo. Entonces, la única cosa para tener en cuenta, más que expositivo o descriptivo, textos más defendiendo una idea, ¿no? Serían más interesantes, ¿vale? Pero el tema puede ser libre o subtemas de lo que hemos hablado aquí en clase, como queráis. ¿Vale? ¿Algo más? Perfecto. Entonces, cualquier cosa, hablamos por el WeChat o me escribís por correo también o como queráis. Y hablamos entonces del lunes que viene. Pasad un buen fin de semana. Adiós. Adiós. Chao.